La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos advirtió a las aerolíneas de su país que tengan precaución al sobrevolar México, Centroamérica y parte de Sudamérica. Todo ello debido a los riesgos de posibles actividades militares e interferencias de GPS. Estas advertencias, ahí las tiene en pantalla, se producen en medio de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y líderes regionales, después de que Donald Trump desplegara un operativo militar en el sur del Caribe y capturara, como es sabido, mañana a las 3 de la mañana, hace 15 días, a Nicolás Maduro. Nuestro país ha reaccionado, quiere decir que la información, primero, es fidedigna. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes aclara que se trata de una medida preventiva, más no una prohibición como tal. Además de que va dirigida para operadores civiles de Estados Unidos. Y yo le diría, operadores civiles de Estados Unidos, y que en México no hay operadores civiles, no hay líneas aéreas o qué fregados, ¿no? Bueno, no hay afectación para nuestra aviación civil en nuestro país. Yo no entiendo eso exactamente, perdóneme, me hice un poco de bolas desde que vi el comunicado del de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. Yo leía a Brenda Estefan y Brenda Estefan planteó el asunto con focos rojos materialmente el día de hoy ahí en su tuit. Brenda, te saludo con enorme gusto, gracias por tu tiempo, muy buenas noches. Muy buenas noches, siempre es un gusto conversar contigo. El gusto nuestro, muchas gracias, Brenda. Te pregunto, ¿qué piensas de esto que alertaste? ¿Por dónde va? ¿Cómo tenemos que tomarlo? La Secretaría de Comunicaciones respondiendo que es para la aviación civil de Estados Unidos, para la nuestra no, o sea, nada más va a ser en el territorio estadounidense. Entonces, si es en el territorio estadounidense, ¿por qué hablan de que también va a ser en todo el Pacífico? Adelante y gracias, Brenda. Bueno, la Secretaría de Comunicaciones de México valida la información como fidedigna. Dice que alertan a los estadounidenses porque no tienen facultad para alertar a los de otros países. Ahí está. Pero sí que es el área que incluye a México, particularmente hay una mención a la región de Mazatlán, y entonces, pues, básicamente lo que hace es confirmar lo que muchos veníamos apuntando ya en las redes sociales, que es una señal de alerta. Incluso el comunicado de la Secretaría de Comunicaciones señala que esto ya había sucedido en el Caribe hace algunas semanas. Y como bien señalas tú, después de esos hechos vino la operación militar estadounidense en territorio venezolano y la captura de Maduro. Lo que a mí me llama la atención es el contexto en el cual se da esta advertencia o esta recomendación a la aviación de tener cuidado en este espacio aéreo que incluye a otros países de la zona. Porque se da en medio de crecientes tensiones entre México y Estados Unidos, porque tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump multiplicó sus advertencias a México. En una semana habló 3 veces de nuestro país, indicando que estaba gobernando por el narco y que había que hacer algo. Y a eso se sumó la llamada que se llevó a cabo entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, de la cual tenemos muy poca información, pero que sabemos duró 15 minutos y que habla de que, como se informó que la presidenta Sheinbaum fue la que pidió la llamada, habla de que en el gobierno pues están tomando esto con seriedad, de que hay pues una posibilidad real de una operación militar de Estados Unidos en nuestro país. Y creo que a la luz de esto y de que los cárteles de la droga de México han sido designados como organizaciones terroristas y el fentanilo ha sido designado como arma de destrucción masiva, pues como que se van reuniendo demasiados elementos, Javier. También si pensamos el discurso de inauguración, cuando toma protesta Donald Trump, él en su discurso dice que el ejército va a ser usado contra los enemigos de Estados Unidos, ya no en defensa de la democracia o de los derechos humanos. Y Donald Trump ha insistido en que los cárteles de la droga son enemigos de Estados Unidos por la cantidad de muertes que ha cobrado la sobredosis, en particular de fentanilo, en territorio estadounidense. Entonces, creo que es esta suma de elementos lo que pues prende las alertas. A ver, Brenda, dijiste, particularmente se habla de Mazatlán y no puede uno no pensar el Sinaloa como estado con todas las condiciones, ¿no?, bajo las que vive este estado. Ahí
¿Qué presumes algo? Es muy difícil saberlo, ¿no? Pero ¿qué presumes con esta alerta en particular? Bueno, la información a la que yo he podido tener acceso vía Washington con diferentes personas cercanas a la Casa Blanca es que ya hay un plan completamente diseñado, con todos los detalles de cómo sería la operación, qué implicaría, cómo se manejaría a posteriori, pero bueno, saber desde fuera cuál es ese plan es prácticamente imposible, ¿no? Podemos especular si podría haber algún bombardeo a algún laboratorio, si podrían intentar una captura del Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, en fin, no creo que podríamos saber cuál es la ruta, pero sí ya hay información de que la ruta ya está trazada y que lo que esperan pues es el visto bueno del presidente Trump. Eso que a mí me han comunicado de manera directa viene esbozado en varios de los artículos publicados en la prensa estadounidense esta semana. Hay un artículo del día de ayer del New York Times en donde se hace alusión a que hay una creciente presión de parte de Washington al gobierno mexicano para que pues haya operativos conjuntos militares. Y que la presidenta lo ha rechazado constantemente, pero que eso sigue en la mente del presidente Donald Trump. Al parecer, dentro de las luchas internas que hay en la Casa Blanca, que se han visto en varios escenarios de la política interna y exterior estadounidense, pues habría personas que se oponen a esta operación. Uno de ellos sería Stephen Miller, paradójicamente, el ideólogo en jefe, un hombre de línea dura, antimigrante, pero que habría reconocido pues los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Claudia Sheinbaum para buscar dar entregables en materia de seguridad al gobierno de Donald Trump, demostrar que se está haciendo algo, digamos. Y que él estaría en contra, que Marco Rubio estaría más en una posición intermedia, pero que el resto de los cercanos a Donald Trump estarían a favor de una incursión. Y finalmente, pues es un año electoral en Estados Unidos. Sí. Vienen las elecciones de medio término y Donald Trump, si tiene que o cree que apretando el gatillo ganará algo políticamente, pues yo no dudaría que pudiera hacerlo. Yo creo que es un momento álgido. Oye, Brenda, digamos, no comparo, ¿no? Pero digamos, en términos estratégicos, fue cada vez caminar y caminar y caminar con el caso venezolano, en donde llegó un momento en que ya no había camino de regreso. Da la impresión de que con México están caminando y de repente ya no hay para dónde hacerte para atrás, porque ya tienes que hacerte para adelante, porque para hacerte para atrás significa ceder o significa echarte para atrás, simple y sencillamente, lo cual no aparece. ¿Qué ves de esto? Sí, algo que le molestó mucho a Trump fue esta idea de que se popularizó de la palabra taco, que significa en inglés, son las siglas que significa que Trump siempre se echa para atrás. Son chicken. A la mera hora se echa para atrás. Y entonces creo que él, después de lo sucedido en Venezuela, por el contrario, está en un momento en donde se siente muy cómodo con el uso de la fuerza militar, ha insistido en que esta es una de las estrategias y que no lo va de limitar el derecho internacional, sino su propia mente y su propia moral. Entonces, no hay como argumentos, digamos, legales o de que somos el socio comercial número uno de Estados Unidos que puedan valer en la mente de alguien que tiene esa visión. Entonces yo creo que ahí es donde está la dificultad de qué podría hacer el gobierno de México. Ahora, el gobierno de México evidentemente ha buscado dar entregables en varias agendas. Una, el tema de seguridad, entregaron a 55 capos sin que mediara proceso de extradición de por medio. Sí. Y eso lo hicieron porque querían que fueran cosas tangibles, sabiendo que a Trump le gusta decir gané esto con la presión que ejercí sobre México. Pero ¿cuánto es suficiente para Trump? No lo sabemos. Y lo que sí es una realidad es que en México sigue existiendo un manto de cobijo político al crimen organizado que en la Casa Blanca tienen perfectamente bien identificado y al cual el presidente estadounidense alude constantemente. ¿Crees? La presidenta dijo que no se había hablado de este tema lo digo yo, de narcopolítica. ¿Tú crees que no se ha hablado de ese tema, Brenda, entre los presidentes? No sé si a nivel presidencial, pero no cabe duda que a nivel de altos funcionarios sí se ha hablado del tema y también no cabe duda que muchas de estas notas que han salido en estos días
en esta semana hay 2, 3 notas en los principales periódicos estadounidenses hablando de esta presión de parte de Washington a México y de la intención de llevar a cabo operaciones militares en nuestro país, algo que el presidente Trump había considerado desde su primer mandato y que está ligado a esta insistencia de él de luchar contra los cárteles de la droga por ser los causantes pues de la muerte de cientos de miles de personas en Estados Unidos. Entonces, creo que hay pues como varios elementos que señalan hacia dónde podría ir esto. Yo escucho a analistas de nuestro país que nos dicen no hay de qué preocuparse, los intereses de Estados Unidos en México son gigantescos, no se van a dar un balazo en el pie, pero hay que entender al personaje y el contexto. Oye, para cerrar, Brenda, y gracias, déjame plantearte, ¿tú crees que México tendría que cambiar ya su estrategia respecto a este tema? Porque tiene un costo y puede tener un costo político interno altísimo, porque además no hemos incluso ni revisado a detalle el porqué de la revocación de visa de varios personajes de la política, incluyendo una gobernadora. Yo creo que la presidenta está ante un momento de enorme presión por parte de Washington y quizás sería el momento de, digamos, como diríamos coloquialmente, de echar el resto. Yo creo que la presidenta podría ir a Washington, pedir una cita con el presidente de Estados Unidos y podría pues entregar a algún gobernador que esté vinculado al narcotráfico o al crimen organizado como señal de que sí, digamos, de que ya no se va a tolerar eso. Creo que eso es lo que debería de hacer. ¿Qué van a decir quizá la crítica? Pues van a decir que está arrodillándose, etcétera. Creo que el momento amerita pues hacer todos los esfuerzos para evitar que esto escale a un mayor nivel. Ahora, siempre le quedará al gobierno de México la opción de decir pues no, sí fue una operación conjunta. Si ante un ultimátum en donde ya el gobierno estadounidense le diría al gobierno de México, que imagino así sería, sí vamos a entrar, o sea, en las próximas horas vamos a entrar y no vamos a preguntar. Evidentemente el gobierno de México no va a utilizar fuerza militar para frenar, pero si eso sucede hay 2 opciones. Una es decir, pues sí, fue una operación conjunta, aquí estaba presente el ejército mexicano, la policía, etcétera, o decir, no, fue un acto unilateral de injerencia extranjera, y en ambos casos el costo es enorme, me parece, Javier. En el primero da un costo pues, más político, en el segundo tiene el costo político, pero además tiene un costo para la relación, para la estabilidad, para el peso, para la economía, gigantesco. A veces creo que no lo dimensionamos. Yo a veces leo los comentarios, quizás tú también has leído muchos de ellos en redes sociales que dicen, pues hasta que alguien quiere hacer algo por nuestro país, que bien que entren, etcétera. A mí me da temor que no veamos las implicaciones que todo esto tiene. Yo creo que es bueno que se presione al gobierno de México para que haga algo, no por interés de Trump hacia México y los mexicanos, sino por interés de su propio proyecto político. Pero qué bueno que haya presión para que se ejecuten acciones en contra del crimen organizado. Pero de eso a que convenga al país una intervención militar, pues yo estoy lejos de creerlo y creo que sí es un momento álgido en el que habría que cerrar filas. Incluso diría yo que hay interlocutores con Washington, mexicanos, de diferentes colores y signos políticos, y este sería el momento de llamarlos y ponerlos a trabajar para tocar todas las puertas que hoy tienen influencia en la Casa Blanca y tratar de frenar esto, ¿no? Te mando un gran saludo, Brenda, que tengas buen fin de semana. Gracias por tu tiempo, buenas noches. Gracias a ti, Javier, como siempre, muy buenas noches. Ándale, un gran abrazo. Hasta luego, que descanses. Igualmente.